En una noche sofocante de agosto de 1944, en la isla de Peleliu, el aire era una sopa espesa de humedad, el olor a vegetación en descomposición y el hedor metálico del miedo. Para el soldado de primera clase, Kenji Tanaka, un joven de Osaka agazapado en una trinchera excavada en el coral afilado, el mundo se había reducido a la oscuridad, el zumbido de los mosquitos y el latido de su propio corazón. La selva, silenciosa por un momento, era un enemigo en sí misma, ocultando a los marines estadounidenses que estaban a solo unos cientos de metros de distancia. De repente, a través de la quietud tensa, un sonido extraño flotó en la brisa nocturna. No era el silbido de un proyectil de mortero ni el estruendo de la artillería, era música. Una trompeta solitaria lanzaba notas melancólicas y sincopadas, seguida por el ritmo pulsante de un contrabajo y el susurro de una batería. Era jazz. Para Kenji, que en su vida anterior en Japón había escuchado clandestinamente grabaciones de Glenn Miller, el sonido era a la vez familiar y profundamente discordante. Era la música de un mundo de luces de neón, salones de baile y libertad, un mundo que sus líderes le habían dicho que era decadente y corrupto. Escucharla aquí, en medio de un matadero en una isla olvidada del Pacífico, fue un choque cultural tan violento como cualquier explosión. El contexto que condujo a este momento surrealista se encuentra en la guerra psicológica librada junto a la guerra de balas y acero en el Pacífico. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban de isla en isla hacia Japón, comenzaron a emplear tácticas de guerra psicológica para desmoralizar a las tropas japonesas, conocidas por su fanática resistencia y su negativa a rendirse. Una de estas tácticas, a menudo improvisada por unidades en el campo, era la transmisión de música y mensajes a través de altavoces dirigidos a las líneas enemigas. La elección de la música no era casual. El jazz, y en particular el swing de las grandes bandas, era el sonido definitorio de la América de la época. Era una música vibrante, enérgica y optimista, la antítesis misma de la sombría y militarista cultura que el Japón imperial intentaba imponer. Era en esencia un arma cultural, diseñada para recordar al soldado japonés la riqueza, la confianza y el poderío de la nación a la que se enfrentaba. La música no solo buscaba infundir miedo, sino también sembrar la duda y la nostalgia, recordarles un mundo más allá de la brutalidad de la guerra. La percepción dentro del ejército japonés sobre la cultura estadounidense era de un desprecio cuidadosamente cultivado. La propaganda oficial describía a los estadounidenses como blandos, individualistas e indisciplinados, una sociedad materialista sin el espíritu de sacrificio del Bushido. El jazz, en particular, era vilipendiado como música enemiga, decadente y racialmente impura, una manifestación de la corrupción moral de Occidente. Antes de la guerra, el jazz había sido inmensamente popular en las ciudades japonesas como Tokio y Osaka, con una próspera escena de clubes de jazz y jazzukis, cafés de jazz. Sin embargo, con el ascenso del militarismo, el gobierno reprimió estas influencias culturales, prohibiendo la música y cerrando los locales. A los soldados como Kenji se les había adoctrinado para que odiaran todo lo que representaba esa música. La expectativa de sus comandantes era que tal táctica psicológica sería ineficaz, que el espíritu del guerrero japonés sería inmune a las seducciones de una cultura enemiga. No contaban con el poder persistente de la memoria y la emoción humana. El desarrollo de esta táctica de guerra psicológica fue a menudo rudimentario. Unidades de los marines o del ejército simplemente conectaban un fonógrafo a un sistema de altavoces y apuntaban hacia las cuevas y trincheras japonesas. A veces, la Armed Forces Radio Service, AFRS, transmitía programas que eran captados por radios enemigas o se difundían a través de los mismos altavoces. La selección musical iba desde las grandes bandas de Glenn Miller, Benny Goodman y Artie Shaw, hasta cantantes populares como Bing Crosby y las Andrews Sisters. La intención era múltiple: interrumpir el sueño de los soldados enemigos, crear una sensación de omnipresencia estadounidense y, lo más importante, ofrecer un contraste discordante con su propia situación desesperada. Mientras los soldados japoneses sufrían de hambre, enfermedades y la certeza de una muerte inminente, el sonido del jazz representaba una nación que
Podía permitirse el lujo de la música y el baile en medio de una guerra mundial. Era una demostración de poderío logístico y moral, tanto como de poderío militar. La expectativa de los soldados estadounidenses que operaban estos sistemas era a menudo cínica. Para muchos era simplemente otra tarea, una forma extraña de acosar al enemigo. En sus cartas y diarios, algunos lo describían como un interludio surrealista en la monotonía del combate. Un marín escribió: «Anoche pusimos a todo volumen In the Mood hacia sus cuevas. No sé si les asustó, pero seguro que nos levantó el ánimo a nosotros. Es una locura pensar en Glenn Miller sonando en este infierno». No comprendían del todo el profundo conflicto cultural y emocional que estaban provocando en el otro lado de la línea del frente. No sabían que para algunos soldados japoneses, esa música no era solo ruido, sino un fantasma de una vida pasada, un recordatorio doloroso de una humanidad que la guerra les había obligado a abandonar. El choque no era solo entre dos ejércitos, sino entre dos mundos, y el jazz era su extraña e inesperada banda sonora. El encuadramiento inicial en la trinchera de Peleliu captura la esencia de este choque. Para Kenji, el sonido de la trompeta de Harry James o el clarinete de Benny Goodman no era solo una táctica enemiga, era una invasión de su espacio, mental, la disciplina y el adoctrinamiento que lo habían convertido en un soldado del emperador. Luchaban contra los recuerdos de su juventud, de tardes pasadas en un café oscuro, escuchando discos de contrabando. La música le recordaba que su enemigo no era una horda de demonios sin rostro, como le había dicho la propaganda, sino seres humanos que creaban y disfrutaban de una belleza compleja y vibrante. En esa trinchera en medio de la muerte, el jazz no trajo miedo, sino algo mucho más peligroso para un soldado en su posición. Trajo la duda. Y en la guerra total, la duda es una forma de traición. La batalla por Peleliu estaba a punto de comenzar, pero para Kenji, la batalla dentro de su propia alma ya había empezado, provocada por las notas de una canción que venía del otro lado del mundo. Los preparativos para la guerra psicológica en el Pacífico fueron inicialmente esporádicos, pero ganaron sofisticación a medida que avanzaba la guerra. La Oficina de Servicios Estratégicos, OSE, precursora de la CIA, y la Oficina de Información de Guerra, OWI, comenzaron a desarrollar programas más estructurados. La selección de personal para estas unidades de guerra psicológica, o PSYWAR, a menudo incluía a académicos, publicistas y, crucialmente, a Nisei, ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa. Estos Nisei eran invaluables. No solo podían traducir mensajes, sino que también entendían los matices culturales del enemigo. La planificación de las transmisiones se volvió más estratégica. No se trataba solo de poner música al azar, sino de crear programas completos. A menudo comenzaban con música japonesa tradicional o nostálgica para captar la atención del soldado enemigo, creando una falsa sensación de seguridad. Luego, la programación cambiaba abruptamente a noticias sobre las victorias aliadas, mensajes instando a la rendición y, por supuesto, al vibrante y confiado sonido del jazz y el swing americano. El sigilo de estas operaciones a menudo consistía en instalar los altavoces durante la noche, en posiciones avanzadas y peligrosas, para maximizar su impacto acústico en las líneas enemigas. El desarrollo técnico de los equipos utilizados fue una historia de improvisación en el campo de batalla. Los primeros sistemas eran a menudo fonógrafos estándar, conectados a simples megáfonos o sistemas de megafonía de barcos. Sin embargo, a medida que la táctica demostró ser efectiva, se desarrollaron unidades más especializadas. Se montaron potentes sistemas de altavoces en jeeps, tanques y lanchas de desembarco, permitiendo una mayor movilidad y protección para los operadores. El detalle técnico más importante era la potencia y la claridad del sonido. El objetivo era que la música penetrara en las profundas cuevas y los búnkeres de coral donde se escondían las tropas japonesas, convirtiéndose en una presencia ineludible y enloquecedora. El número de estas unidades aumentó significativamente durante las campañas de Filipinas y Okinawa, convirtiéndose en una característica estándar del arsenal de guerra psicológica estadounidense. La tecnología no era particularmente avanzada, pero su aplicación en este contexto fue revolucionaria, convirtiendo la música popular en un arma de
Asedio psicológico. Mientras los estadounidenses afinaban sus tácticas de guerra sonora, la percepción dentro de la psique del soldado japonés era un complejo torbellino de emociones. El adoctrinamiento militar japonés se basaba en la supresión total de la individualidad en favor de la lealtad absoluta al emperador y a la unidad. Se les enseñaba que la rendición era el deshonor supremo y que la muerte en batalla era el mayor honor. En sus diarios, muchos soldados japoneses describen su reacción inicial a las transmisiones de jazz con ira y desprecio, viéndolas como un truco bárbaro e insultante. Un soldado escribió: "Los demonios americanos aúllan su música de monos por la noche. Creen que pueden romper nuestro espíritu con su ruido decadente. Solo fortalece nuestra determinación de luchar hasta el último hombre". Esta reacción inicial, una reafirmación desafiante de su entrenamiento, era exactamente lo que sus oficiales esperaban. Sin embargo, la exposición constante y repetida a la música comenzó a erosionar esta fachada de desprecio, especialmente durante los largos periodos de asedio, cuando el hambre y la desesperación comenzaban a hacer mella. Los primeros signos de choque y de que la táctica estaba teniendo un efecto inesperado provinieron de los interrogatorios a los pocos prisioneros japoneses que se tomaron. Algunos de ellos, una vez superado el miedo inicial y la vergüenza de la captura, admitieron que la música había tenido un profundo impacto en ellos. Un prisionero en Saipán confesó a su interrogador Nisei que escuchar una canción de Bing Crosby le había hecho llorar en secreto en su trinchera porque le recordaba a su novia en casa y a un mundo que sentía que nunca volvería a ver. Otro habló de cómo el ritmo constante y alegre del swing le hacía cuestionar la propaganda que describía a los estadounidenses como débiles. ¿Cómo podía una nación débil producir una música tan llena de vida y energía? Estos no eran signos de un colapso moral masivo, pero eran grietas, pequeñas fisuras en el monolito de la disciplina y la ideología militar japonesa. Eran la prueba de que debajo del uniforme y el adoctrinamiento todavía existía un individuo con recuerdos, anhelos y dudas. El primer gran indicio de que la música podía tener un efecto táctico directo ocurrió durante la batalla de Attu en las Islas Aleutianas en 1943. Las fuerzas estadounidenses, en un intento por localizar a los defensores japoneses escondidos en la densa niebla, transmitieron música a todo volumen. La reacción de algunos soldados japoneses, enfurecidos por lo que consideraban una profanación del silencio del campo de batalla, fue disparar hacia la fuente del sonido. Este acto, impulsado por la ira, reveló sus posiciones ocultas a los observadores estadounidenses, que rápidamente solicitaron fuego de artillería sobre ellas. Este incidente, aunque a pequeña escala, fue una poderosa demostración del principio. La música no solo podía desmoralizar, sino que también podía provocar al enemigo a cometer errores tácticos fatales. El choque cultural podía ser convertido en una ventaja militar tangible, una lección que se aplicaría con mayor frecuencia en las sangrientas batallas que estaban por venir en el Pacífico Central. El desarrollo del momento decisivo en el uso del jazz como arma psicológica se intensificó durante la brutal campaña de las Islas Marianas y la batalla por Filipinas. Los preparativos para estas ofensivas ahora incluían de forma rutinaria destacamentos de guerra psicológica. La planificación de las misiones de transmisión se volvió más sofisticada, coordinándose con los ataques de artillería y los asaltos de infantería. Por ejemplo, se podía transmitir música relajante y mensajes de rendición durante horas, adormeciendo a los defensores japoneses en una falsa sensación de calma, para luego cortar abruptamente la transmisión justo antes de un bombardeo masivo. La selección del personal Nisei se volvió aún más crucial. Eran entrenados no solo para traducir, sino para hablar con los acentos regionales correctos, para apelar a la nostalgia de los soldados enemigos por su hogar, su prefectura, su pueblo. El sigilo de sus operaciones era paradójico. Tenían que acercarse sigilosamente a las líneas enemigas para luego anunciar su presencia de la manera más ruidosa y perturbadora posible, una tarea que requería un valor extraordinario. Los detalles técnicos de las transmisiones se refinaron para maximizar el impacto psicológico. Los ingenieros de sonido aprendieron que ciertas frecuencias y tipos de música eran más perturbadores que otros.
El ritmo sincopado y las improvisaciones del jazz eran particularmente efectivos porque eran impredecibles y rompían la monotonía del entorno de Minuism. Combate. El número de unidades de altavoces desplegadas en una sola batalla, como la de Okinawa, llegó a ser de docenas, creando un campo de sonido superpuesto que hacía imposible escapar de la cacofonía cultural. A veces, las transmisiones no eran de música, sino de grabaciones de sonidos inquietantes, como el llanto de un bebé, diseñado para jugar con los nervios ya destrozados de los soldados. Sin embargo, el jazz de las grandes bandas seguía siendo el arma principal, la firma sónica de la ofensiva psicológica estadounidense, que era el sonido de la confianza, la modernidad y una energía incontenible, todo lo que el Japón imperial en su fase final de desesperación ya no poseía. Los primeros signos de choque a gran escala se manifestaron en la forma en que las tropas japonesas reaccionaban a las transmisiones. En algunas ocasiones, como en Atu, respondían con fuego furioso, revelando sus posiciones. En otras, respondían con sus propias transmisiones rudimentarias, tocando himnos nacionales o marchas militares en un intento de ahogar la música estadounidense, convirtiendo el campo de batalla en una extraña competencia de bandas sonoras. Pero la reacción más común, y quizás la más reveladora, era el silencio. Los soldados estadounidenses en los puestos de escucha informaban de que después de una ráfaga inicial de maldiciones o disparos, las líneas japonesas a menudo se quedaban en silencio mientras la música sonaba. Este silencio era ambiguo. ¿Era desprecio o era una escucha subrepticia y melancólica? Los diarios de los soldados japoneses capturados más tarde sugerirían a menudo lo segundo. Escribían sobre cómo la música les hacía pensar en sus familias, en la paz, en todo lo que habían perdido, debilitando su resolución de una manera que ninguna bala podría hacerlo. El primer gran éxito documentado de la guerra psicológica musical que condujo a una rendición masiva, aunque todavía a pequeña escala, ocurrió en 1900 Saipan. Después de semanas de combate brutal, un grupo de varios cientos de soldados y civiles japoneses estaba acorralado en un acantilado, listos para cometer un suicidio masivo en lugar de rendirse. Una unidad de guerra psicológica, dirigida por un oficial Nisei, transmitió durante horas no solo música, sino también mensajes grabados de prisioneros japoneses que aseguraban que estaban siendo bien tratados. El oficial Nisei luego habló directamente a través del altavoz, suplicándoles en un japonés perfecto que pensaran en sus familias y eligieran la vida. La combinación de la música nostálgica, los testimonios de sus compatriotas y la apelación personal y culturalmente sensible finalmente rompió su resolución. Para asombro de los marines que observaban, el grupo comenzó a salir lentamente con las manos en alto. Fue una victoria sin disparar un solo tiro, una prueba de que el choque cultural podía ser guiado para salvar vidas en lugar de solo para desmoralizar. El choque cultural también funcionaba en la otra dirección. Para los soldados estadounidenses, la exposición a la cultura japonesa, a través de los mensajes interceptados y los prisioneros, les dio una visión más matizada de su enemigo. Empezaron a verlos no como los monstruos subhumanos de la propaganda, sino como hombres atrapados en una situación desesperada, con una cultura y una psicología complejas. Un oficial de inteligencia escribió en un informe: cuanto más entendemos su reacción a nuestra música y nuestros mensajes, más entendemos su mentalidad. Esta no es una guerra contra demonios, es una guerra contra hombres adoctrinados hasta un punto casi inconcebible para nosotros. Esta comprensión, aunque no disminuyó la ferocidad del combate, añadió una capa de complejidad a la experiencia de la Guerra del Pacífico. La música, que cruzaba las líneas del frente, se convirtió en un extraño puente que revelaba tanto las diferencias irreconciliables como la humanidad compartida de los combatientes. El clímax de esta guerra cultural y psicológica se puede encontrar en la batalla de Okinawa, en la primavera de 1945, la última y más sangrienta batalla de la Guerra del Pacífico. La narrativa cinematográfica de este momento no se centraría en un asalto a una playa, sino en una escena nocturna en las colinas devastadas del sur de la isla. Mientras la lluvia cae sobre un paisaje de barro y coral destrozado, un solitario altavoz estadounidense
protegido por un pequeño grupo de marines, comienza a emitir el sonido suave y melancólico de Moonlight Serenade de Glenn Miller. La música se mezcla con el sonido de la lluvia y el lejano retumbar de la artillería. En una cueva cercana, un grupo de soldados japoneses, hambrientos, enfermos y al borde de la extenuación, escuchan en silencio. El evento principal es este momento de quietud surrealista, donde la belleza melancólica de la música crea una tregua no oficial y profundamente personal en medio del infierno. La revuelta no es una explosión, sino una implosión emocional en la mente de cada soldado que escucha, un colapso de la barrera entre el deber y el deseo, entre la ideología del sacrificio y el anhelo universal por la paz y el hogar. El impacto inmediato de estas tácticas en Okinawa fue un aumento notable, aunque todavía modesto para los estándares occidentales, en el número de 1900 rendiciones. Después de casi 4 años de guerra en los que la rendición japonesa era prácticamente inexistente, en Okinawa miles de soldados comenzaron a entregarse. Los interrogatorios revelaron que la guerra psicológica fue un factor contribuyente clave. Un prisionero explicó que no fue el miedo a la muerte lo que lo quebró, sino la tortura de escuchar la música. Dijo, cada noche, la música americana. Me recordaba que al otro lado de la colina había un mundo con comida, con seguridad, con mujeres, con vida. Y aquí estábamos, esperando morir por nada. La música no los aterrorizaba, sino que les presentaba una alternativa insoportablemente atractiva a su sombrío destino, haciendo que el suicidio por el emperador pareciera, por primera vez para muchos, una opción irracional. Las estadísticas impactantes de la campaña de Okinawa validan esta narrativa. Mientras que en batallas anteriores como Iwo Jima, el número de prisioneros japoneses fue de apenas unos cientos, en Okinawa la cifra superó los 10,000. Aunque la mayoría de estos eran trabajadores okinawenses reclutados a la fuerza, incluía un número sin precedentes de soldados regulares del ejército imperial japonés. Los equipos de guerra psicológica documentaron meticulosamente sus esfuerzos, correlacionando las áreas donde se concentraban las transmisiones con un mayor número de rendiciones en los días siguientes. No fue el único factor, por supuesto. El agotamiento del combate y la abrumadora superioridad material estadounidense fueron decisivos. Pero la música fue el catalizador psicológico, el empujón final, que convenció a muchos hombres de que el deshonor de la rendición era preferible a la inutilidad de la muerte. La narrativa del evento principal también debe incluir la perspectiva de los civiles de Okinawa, atrapados trágicamente entre dos fuegos. Para ellos, la música estadounidense que flotaba sobre la isla era tan extraña y aterradora como los bombardeos. Era parte de la cacofonía de la guerra, otro sonido incomprensible en un mundo que se había vuelto loco. Sin embargo, para algunos también representaba una promesa. Los mensajes transmitidos en dialecto okinawense, instándolos a separarse de las tropas japonesas que a menudo los trataban con brutalidad, ofrecían una esperanza de supervivencia. La música de jazz en este contexto se convirtió en el sonido de una fuerza de ocupación que, aunque destructiva, también ofrecía una alternativa al suicidio masivo que los militares japoneses intentaban forzar sobre ellos. Era el sonido confuso y contradictorio de la liberación a través de la conquista. El clímax de la guerra psicológica en Okinawa fue, en última instancia, una victoria de la empatía sobre la ideología. Las tácticas más exitosas no fueron las que buscaban aterrorizar, sino las que buscaban conectar, al transmitir música que evocaba emociones universales y mensajes que hablaban de la seguridad y el regreso a casa. Las unidades de guerra psicológica lograron humanizar al enemigo ante sí mismos y, lo que es más importante, permitieron que los soldados japoneses se rehumanizaran a sí mismos. Les dieron permiso para sentir miedo, para sentir nostalgia, para desear vivir. En el infierno de Okinawa, el jazz no fue un arma que mató, sino una herramienta que, en miles de casos, convenció a los hombres de elegir la vida, convirtiéndose en uno de los episodios más extraños y conmovedores de la historia de la guerra moderna. Las consecuencias inmediatas del uso sistemático de la guerra psicológica en Okinawa y otras batallas finales fueron la formalización de estas tácticas dentro de la doctrina militar estadounidense. El éxito, aunque limitado,
en inducir rendiciones, demostró el valor de la guerra de cuarta generación, la guerra por la mente del enemigo. El cambio en la percepción fue significativo. Lo que había comenzado como una improvisación en el campo de batalla se convirtió en una disciplina militar reconocida, con sus propios manuales, unidades especializadas y presupuesto. En la planificación para la invasión de Japón, la Operación Downfall, se asignó un papel masivo a las operaciones de guerra psicológica. Se prepararon millones de folletos y se planificaron transmisiones de radio y altavoces a una escala sin precedentes, con el objetivo de provocar un colapso de la moral civil y militar antes de que comenzara el desembarco. Aunque la invasión nunca ocurrió debido al uso de la bomba atómica, la plantilla para la guerra psicológica moderna ya estaba establecida. La repercusión psicológica en los veteranos de ambos bandos fue duradera y compleja. Para los veteranos estadounidenses, el recuerdo de la música en el campo de batalla a menudo se convirtió en una de las anécdotas más surrealistas de su experiencia bélica, un símbolo de lo extraño y absurdo de la guerra. Para los veteranos japoneses que sobrevivieron, la experiencia fue a menudo más profunda. Muchos de los que se rindieron tuvieron que lidiar con una vida de vergüenza en la sociedad japonesa de la posguerra, pero también con el conocimiento de que habían sobrevivido gracias a esa intervención cultural. En las décadas posteriores, algunos de ellos se convirtieron en ávidos fanáticos del jazz, viendo la música no como un arma enemiga, sino como un puente hacia una cultura que habían aprendido a apreciar. La música, que una vez fue un instrumento de guerra, se convirtió en la paz, en un medio de reconciliación y comprensión intercultural. En el análisis posterior al evento, los historiadores y sociólogos han estudiado extensamente el fenómeno. Las comparaciones de capacidades entre la propaganda japonesa y la guerra psicológica estadounidense revelaron una diferencia fundamental. La propaganda japonesa se basaba en la coerción, el adoctrinamiento y la supresión de la individualidad. La guerra psicológica estadounidense, en su forma más efectiva, se basaba en la seducción, la persuasión y la apelación al individuo. No decía muere por tu emperador, sino ¿no preferirías estar en casa con tu familia? Este enfoque, que aprovechaba los valores del individualismo y la elección personal, demostró ser una herramienta sorprendentemente eficaz contra una cultura colectivista y autoritaria. Demostró que el poder blando, el atractivo de la cultura y los valores de una nación, podía ser un arma tan potente como el poder duro de su ejército. La doctrina de la diplomacia pública y la guerra de la información, que se convertiría en un pilar de la estrategia de la Guerra Fría, tiene sus raíces directas en estas experiencias del Pacífico. Programas como La Voz de América y Radio Free Europe fueron esencialmente una aplicación a escala global de la misma táctica utilizada en Okinawa. Transmitir música, noticias y mensajes que presentaban una visión atractiva del mundo occidental a las poblaciones que vivían bajo regímenes autoritarios. El jazz y más tarde el rock and roll se convirtieron en herramientas de la política exterior estadounidense, símbolos de libertad y modernidad que ayudaron a erosionar la legitimidad ideológica de la Unión Soviética. La batalla de las ondas de radio, que comenzó con altavoces en la jungla, se convirtió en una característica definitoria del conflicto global del siglo XX. El cambio de percepción más duradero fue el reconocimiento de la complejidad de la motivación humana en la guerra. La experiencia en el Pacífico demostró que incluso los soldados más adoctrinados y fanáticos no son inmunes a las emociones humanas básicas: el miedo, la soledad, la nostalgia y el deseo de vivir. Demostró que la cultura, en forma de una simple canción, puede cruzar las barreras más impenetrables del odio y la ideología. La historia de los soldados japoneses escuchando jazz en plena batalla es un recordatorio de que la guerra no es solo un choque de máquinas y ejércitos, sino también un conflicto de historias, valores y emociones. Y a veces, en medio del ruido de la batalla, el sonido más devastador no es el de una explosión, sino el de una melodía que te recuerda que eres humano. El epílogo de esta extraña guerra sónica se escribió en la ocupación de Japón por la posguerra. La síntesis de las lecciones aprendidas fue que la cultura estadounidense, que había sido un arma, ahora podía ser una herramienta de reconstrucción. Bajo la dirección del general Douglas MacArthur, la ocupación buscó desmilitarizar y democratizar la sociedad japonesa.
Una parte clave de esta estrategia fue la introducción masiva de la cultura estadounidense. La radio de las Fuerzas Armadas, que ahora transmitía abiertamente en todo Japón, inundó las ondas con jazz, swing y música popular estadounidense. El mismo sonido que había sido transmitido a través de altavoces para inducir la rendición, ahora se transmitía a los hogares para fomentar la reconciliación y la adopción de nuevos valores. El jazz se convirtió en la banda sonora de la democratización de Japón. Las reflexiones posteriores de los japoneses de esa generación a menudo citan este periodo como una explosión de libertad cultural después de años de represión militarista. Para muchos jóvenes, el jazz no era el sonido del enemigo, sino el sonido del futuro, una promesa de libertad personal y modernidad que su propia cultura les había negado. Las reflexiones de los veteranos Nisei, que sirvieron en las unidades de guerra psicológica, son particularmente conmovedoras. Lucharon en una posición única y a menudo dolorosa, utilizando su herencia cultural y su lengua materna como un arma contra los compatriotas de sus padres. Muchos describieron la profunda ambivalencia que sentían. Por un lado, estaban orgullosos de su servicio a Estados Unidos y creían que estaban ayudando a acortar la guerra y a salvar vidas. Por otro lado, sentían una profunda tristeza por la tragedia de la guerra y la necesidad de usar la cultura de una manera tan conflictiva. Un veterano Nisei recordó haber hablado por el altavoz con un soldado japonés solitario durante horas, compartiendo historias de sus pueblos de Minoshima, origen, solo para que el soldado finalmente se suicidara. Estas experiencias dejaron un legado complejo de orgullo, trauma y una comprensión única del doloroso choque de lealtades que la guerra puede crear. El legado de esta táctica en la historia de la música es fascinante. La Segunda Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, la cúspide de la era del swing y las grandes bandas. La música de Glenn Miller, cuya misteriosa desaparición en un vuelo sobre el Canal de la Mancha en 1944 lo convirtió en un mártir de la era, se convirtió en un símbolo del sacrificio y el espíritu de esa generación. El hecho de que esta música, creada para el baile y el entretenimiento, fuera reutilizada como un arma de guerra psicológica, añade una capa de ironía a su historia. Demuestra cómo un artefacto cultural puede adquirir significados completamente diferentes dependiendo de su contexto. La misma canción que sonaba en un baile de graduación en Ohio podía ser un instrumento de tortura psicológica en una cueva de Okinawa. Este fenómeno subraya la poderosa maleabilidad del significado cultural y cómo la guerra puede distorsionar y redefinir incluso las formas de arte más inocentes. La confrontación cultural en el Pacífico también dejó una marca en la percepción japonesa de sí misma. La derrota y la posterior exposición a la cultura estadounidense forzaron a Japón a un periodo de profunda introspección nacional. La fascinación de la posguerra por el jazz, el béisbol y el cine de Hollywood fue parte de un proceso más amplio de cuestionamiento de los valores militaristas que habían llevado a la nación al desastre. Si bien Japón conservó una identidad cultural fuerte y única, también se convirtió en uno de los mayores consumidores y adaptadores de la cultura popular estadounidense. La escena del jazz en Japón resurgió con una fuerza increíble, produciendo músicos de talla mundial y una de las audiencias más conocedoras del planeta. El arma cultural del enemigo fue adoptada, dominada y convertida en una parte vibrante de la nueva identidad cultural japonesa de la posguerra. Finalmente, la historia de los soldados japoneses escuchando jazz es una narrativa sobre la inesperada intimidad de la guerra moderna. A pesar de la distancia y la deshumanización de la tecnología militar, la guerra psicológica creó momentos de extraña conexión. Un soldado estadounidense eligiendo un disco para tocar y un soldado japonés escuchándolo en la oscuridad de su búnker estaban, por un momento, compartiendo una experiencia cultural, incluso si era en el contexto de un conflicto mortal. Esta historia nos recuerda que la guerra no se libra en el vacío, se libra en un mundo ya conectado por flujos de cultura, ideas y música. Y a veces, esos flujos culturales pueden penetrar las defensas más endurecidas, creando momentos de choque, confusión y ocasionalmente una chispa de humanidad compartida en los lugares más inhumanos.
A medida que la Guerra Fría reemplazó a la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de la guerra psicológica, ahora rebautizada como operaciones psicológicas, PSYOP, se convirtió en una herramienta estándar y sofisticada en el arsenal de las superpotencias. El cambio en la percepción fue de una táctica improvisada a una ciencia social aplicada. El ejército de los EUU estableció centros de investigación y escuelas dedicadas al estudio de la propaganda y la persuasión. Se basaron en la psicología, la sociología y la antropología para crear campañas dirigidas a audiencias específicas en todo el mundo. La experiencia del Pacífico, especialmente la comprensión de que apelar a las emociones individuales y a la nostalgia podía ser más efectivo que las amenazas, informó profundamente esta nueva doctrina. El jazz y el swing fueron reemplazados por el rock and roll y la música pop como la banda sonora de la influencia estadounidense, transmitida a través de estaciones de radio globales como Voice of America. La repercusión psicológica de esta doctrina se sintió en todos los conflictos de la Guerra Fría, desde Corea y Vietnam hasta las insurgencias en 1970, América Latina y África. En Vietnam, las unidades de PSYOP estadounidenses utilizaron altavoces montados en helicópteros para transmitir música rock, mensajes de rendición y, de manera más infame, grabaciones de sonidos espeluznantes conocidos como Wandering Soul, alma errante, que explotaban las creencias tradicionales vietnamitas sobre los fantasmas para aterrorizar a los soldados del Viet Cong. Sin embargo, la eficacia de estas tácticas a menudo fue limitada. La lección que a veces se olvidó de la experiencia del Pacífico fue que el éxito dependía de una profunda comprensión cultural y de la capacidad de ofrecer una alternativa creíble. En el complejo entorno político de Vietnam, la música y los mensajes estadounidenses a menudo eran percibidos no como una promesa de libertad, sino como el ruido de una potencia imperial, lo que a veces fortalecía la resolución del enemigo en lugar de debilitarla. Las comparaciones de capacidades entre la guerra psicológica de la Segunda Guerra Mundial y la de la era de la información moderna revelan una continuidad de principios, pero una revolución en la tecnología. Los altavoces en la jungla han sido reemplazados por las redes sociales, los memes y las campañas de desinformación viral. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: controlar la narrativa, desmoralizar al adversario y moldear las percepciones de las audiencias nacionales y globales. La idea de utilizar la cultura como un arma, tan crudamente demostrada con el jazz en Okinawa, ha alcanzado un nivel de sofisticación y alcance que los pioneros de la PSYOP de la Segunda Guerra Mundial apenas podrían haber imaginado. La batalla por los corazones y las mentes ahora se libra a la velocidad de la luz en el ciberespacio, pero los principios de apelar al miedo, la esperanza y la identidad siguen siendo los mismos. El análisis de las consecuencias a largo plazo de la inundación cultural de la posguerra en Japón muestra una historia de hibridación y creatividad. La adopción del jazz no condujo a la eliminación de la música tradicional japonesa, sino a la creación de nuevas formas híbridas. Músicos japoneses comenzaron a fusionar las escalas y los instrumentos tradicionales de Japón con las armonías y la improvisación del jazz, creando una escena musical única y vibrante. Este proceso se repitió en muchas otras formas de arte, desde el cine hasta la literatura. La experiencia japonesa demostró que el choque cultural no siempre resulta en la dominación de una cultura sobre la otra, sino que a menudo puede ser un catalizador para una explosión de nueva creatividad, un proceso de glocalización, donde las influencias globales se reinterpretan y se les da un sabor local distintivo. La doctrina de la marca nacional o nation branding en el mundo contemporáneo es un legado directo de estas primeras incursiones en la guerra cultural. Los gobiernos de hoy invierten miles de millones de dólares en la promoción de su cultura, su comida, su música y sus películas en el extranjero, no solo por razones económicas, sino como una forma de poder blando. Entienden que una imagen nacional positiva y una cultura atractiva pueden traducirse en influencia política y ventajas estratégicas. La idea de que la percepción global de un país es un activo valioso que debe ser gestionado y promovido activamente tiene sus raíces en la comprensión, ganada en las batallas del Pacífico,
de que la forma en que un enemigo te percibe puede ser tan importante como el número de tanques que tienes. El jazz fue solo el principio. A medida que el mundo avanzaba hacia el final del siglo XX y el comienzo del XXI, la doctrina de la guerra de la información continuó evolucionando, integrando las lecciones del pasado con las tecnologías emergentes. El análisis de los conflictos en los Balcanes, Irak y Afganistán demostró que el control del entorno informativo era un objetivo estratégico clave. La idea de transmitir música a las líneas enemigas parecía pintoresca, en comparación con la capacidad de manipular las redes sociales, hackear la infraestructura de comunicaciones del enemigo o desplegar campañas de desinformación a escala global. Sin embargo, el principio fundamental seguía siendo el mismo que el de los altavoces en Peleliu: utilizar la información y la cultura para influir en el comportamiento y la voluntad de lucha del adversario. El choque cultural en la guerra se había vuelto digital. La repercusión psicológica de esta nueva forma de guerra informativa es la erosión de la confianza y la verdad. En la Segunda Guerra Mundial, el soldado japonés que escuchaba jazz podía, al menos, confiar en la evidencia de sus propios oídos. En la era moderna, la omnipresencia de las noticias falsas, los deepfakes y la propaganda algorítmica hace que sea cada vez más difícil para los ciudadanos y los soldados distinguir la verdad de la ficción. La guerra psicológica ya no se limita al campo de batalla, se libra en los teléfonos y las pantallas de todos. La sensación de desorientación y cinismo que esto genera es quizás el equivalente moderno de la confusión que sintió el soldado japonés al escuchar una melodía familiar en un lugar imposible. Es un ataque a la capacidad de un individuo para dar sentido al mundo. Las comparaciones de capacidades entre la propaganda de mediados del siglo XX y la desinformación del siglo XXI muestran un cambio aterrador en la escala y la velocidad. Una transmisión de radio en la Segunda Guerra Mundial podía llegar a miles de personas. Una campaña de desinformación viral hoy puede llegar a cientos de millones en cuestión de horas, adaptándose y mutando a medida que se propaga. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el compromiso, a menudo amplifican el contenido más sensacionalista y divisivo, haciendo que el entorno informativo sea particularmente vulnerable a la manipulación. Mientras que la guerra psicológica en el Pacífico requería un valor físico para instalar los altavoces, la guerra informativa moderna se puede librar desde un teclado a miles de kilómetros de distancia, con consecuencias igualmente devastadoras. El análisis posterior del evento de la globalización de la cultura popular que comenzó en la posguerra revela sus profundas implicaciones para la identidad. La exposición constante a una cultura global dominada por los medios de comunicación occidentales ha llevado a debates en todo el mundo sobre la preservación de la identidad local y la diversidad cultural. La pregunta que enfrentó el soldado japonés, ¿cómo reconciliar su propia identidad cultural con el atractivo de una cultura extranjera?, es una pregunta que muchas sociedades enfrentan hoy en día. La tensión entre la homogeneización global y la afirmación de la identidad local es una de las narrativas definitorias de nuestro tiempo, un eco a gran escala del choque cultural que tuvo lugar en las trincheras del Pacífico. La doctrina de la guerra híbrida, un concepto clave en la estrategia militar contemporánea, integra plenamente estas lecciones. La guerra híbrida combina operaciones militares convencionales con tácticas irregulares, ciberataques y, de manera crucial, campañas de influencia y desinformación. Reconoce que un conflicto moderno no se puede ganar solo en el campo de batalla. Se debe ganar en el dominio cognitivo, influyendo en cómo la población enemiga, la propia población y la comunidad internacional perciben el conflicto. La idea de atacar la moral y la cohesión social de un adversario, una idea tan crudamente implementada con el jazz en la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un elemento central y altamente sofisticado de la forma en que las naciones van a la guerra en el siglo XXI. El epílogo de la historia de los soldados japoneses escuchando jazz americano es una reflexión sobre la inesperada y a menudo irónica forma en que la cultura viaja y se transforma. La síntesis final de este choque cultural es que ningún muro ideológico es lo suficientemente alto como para impedir el paso de una melodía pegadiza.
La música, como el agua, tiende a filtrarse por las grietas de los sistemas más rígidos. El intento del Japón imperial de crear una cultura purificada, libre de influencias extranjeras, estaba condenado al fracaso desde el principio, porque ignoraba una verdad fundamental sobre la cultura humana. Siempre ha sido un producto del intercambio, la mezcla y la hibridación. El sonido de una big band estadounidense resonando en una isla del Pacífico no fue una anomalía, fue una manifestación violenta y surrealista de un proceso de globalización cultural que ya estaba en marcha. Las reflexiones posteriores de los historiadores culturales sobre este periodo a menudo se centran en la modernidad que representaba el jazz. Para el Japón de antes de la guerra, el jazz era el sonido de la modernidad urbana, rascacielos, coches, cines y una nueva libertad social. La represión de esta música por parte de los militaristas fue un intento de hacer retroceder el reloj, de reafirmar un conjunto de valores feudales y agrarios en la cara de un mundo que cambiaba rápidamente. La reaparición de esa misma música en el campo de batalla fue, por lo tanto, profundamente simbólica. Era el regreso de lo reprimido, el sonido de la modernidad que se negaba a ser silenciada. Para el soldado japonés en la trinchera, el jazz no era solo música enemiga, era el sonido del propio siglo XX, un siglo del que su régimen había intentado desesperadamente aislarlo. El legado de este episodio en las relaciones entre Estados Unidos y Japón es profundo. La ocupación de la posguerra, con su imposición de la democracia y su inundación de cultura estadounidense, podría haber creado un resentimiento duradero. Sin embargo, en gran medida no lo hizo. Una de las razones fue que la cultura estadounidense, y en particular su música, no era del todo ajena. Ya existía una familiaridad y un afecto por ella desde antes de la guerra. La transición fue, por lo tanto, menos una imposición y más una reanudación de una conversación cultural que había sido interrumpida por el militarismo. La rápida y entusiasta adopción por parte de Japón de muchos aspectos de la cultura estadounidense en la posguerra fue la base de la fuerte alianza política y económica que se forjaría entre los dos antiguos enemigos, una alianza que ha sido una piedra angular de la estabilidad en Asia durante más de medio siglo. La confrontación cultural en el Pacífico nos deja con una reflexión sobre la naturaleza de la humanidad en la guerra. La propaganda de ambos bandos intentó deshumanizar al enemigo, retratándolo como un monstruo o un demonio. Sin embargo, el acto de transmitir música creó una grieta en esa deshumanización. Al compartir una pieza de música, por antagónica que fuera la intención, los combatientes se vieron obligados a reconocer la humanidad del otro. El soldado estadounidense que elegía el disco y el soldado japonés que lo escuchaba estaban conectados por un instante por una experiencia estética compartida. Esta historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más brutales, los hilos de la cultura y la emoción compartida nunca se cortan por completo. Son estos hilos los que, una vez que las armas callan, permiten la posibilidad de la reconciliación. Finalmente, el epílogo de esta historia es una afirmación del poder del arte para trascender sus intenciones. El jazz no fue creado para ser un arma. Nació de la experiencia afroamericana, una expresión de alegría, dolor y resiliencia. El hecho de que fuera cooptado por el ejército estadounidense para fines de guerra psicológica es una de las grandes ironías de la historia. Sin embargo, incluso cuando se usaba como un arma, la música conservaba su esencia. No podía dejar de ser lo que era, una forma de arte vibrante, compleja y profundamente humana. Y fue esta humanidad inherente, no su uso como arma, lo que finalmente tuvo el mayor impacto. No convenció a los soldados japoneses de que Estados Unidos era militarmente superior, sino que les recordó su propia humanidad y la de sus enemigos. En la batalla final, no fue el poder del jazz como arma lo que prevaleció, sino su poder como arte. La reflexión final sobre lo que los soldados japoneses pensaron al escuchar jazz americano en plena batalla nos lleva a una conclusión profunda sobre la naturaleza indestructible de la cultura y la fragilidad de la ideología. La música en este contexto no fue simplemente un arma, fue un espejo. Para el soldado japonés, el sonido del jazz reflejaba todo lo que le habían enseñado a despreciar, pero que en un nivel fundamentalmente humano podía reconocer como vibrante y lleno de vida. Reflejaba un mundo de libertad individual,
de improvisación y de una alegría desenfrenada que contrastaba brutalmente con su propia realidad de 1900. Disciplina férrea, sacrificio colectivo y muerte segura. El verdadero choque no fue el sonido en sí, sino la disonancia cognitiva que provocó, la colisión entre el mundo que le habían prometido y el mundo que la música le permitía vislumbrar. Esta historia no es en última instancia sobre cómo la música ganó una batalla, sino sobre cómo reveló la bancarrota de una ideología que buscaba negar la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. El régimen militarista japonés podía controlar los cuerpos de sus soldados, pero no podía controlar del todo los recuerdos y las emociones que una simple melodía podía evocar. El legado de este fenómeno es una poderosa lección sobre la diferencia entre la propaganda y el arte. La propaganda, como la que utilizaba el Japón imperial, funciona mediante la simplificación y la deshumanización. Crea un otro monolítico y demoníaco para facilitar el odio y la violencia. El arte, incluso cuando se utiliza con fines propagandísticos, funciona de manera opuesta. El jazz, con su complejidad armónica, su ritmo sincopado y su espíritu de improvisación individual dentro de un marco colectivo, es inherentemente humanizador. Al transmitirlo, los estadounidenses, quizás sin quererlo del todo, no estaban transmitiendo un simple mensaje de ríndanse, sino una compleja declaración cultural sobre quiénes eran. Estaban exportando una pieza de su alma nacional. Y para el soldado japonés que escuchaba, esta complejidad era un antídoto contra la propaganda simplista que lo había alimentado. Le obligaba a confrontar el hecho de que su enemigo no era un demonio, sino una persona capaz de crear y apreciar una belleza tan intrincada. En esta confrontación, la deshumanización, un pilar de la guerra, comenzó a desmoronarse. La historia también sirve como un epílogo irónico a la propia historia del jazz. Nacido de la opresión y la experiencia de la comunidad afroamericana, el jazz siempre ha sido una música de resiliencia y afirmación de la humanidad frente a la deshumanización. El hecho de que esta música, creada por una minoría a menudo marginada dentro de los Estados Unidos, se convirtiera en la voz de la nación en el 1905, escenario mundial y en un arma en su arsenal, es una paradoja que revela las complejas y a menudo contradictorias corrientes de la historia estadounidense. Sin embargo, incluso en este contexto militarizado, el espíritu original del jazz no pudo ser completamente suprimido. La música, incluso cuando se usaba para intimidar, todavía llevaba consigo su historia inherente de anhelo de libertad y expresión individual. Y fue este espíritu, no la intención militar, lo que finalmente resonó en las trincheras del Pacífico, creando un momento de conexión humana en las circunstancias más inhumanas. En última instancia, la reflexión sobre este choque cultural nos enseña que la victoria más duradera no es la que se logra en el campo de batalla, sino la que se logra en el espacio de la imaginación y la emoción. El Japón de la posguerra no se convirtió en una democracia estable y un aliado de Estados Unidos porque los tanques estadounidenses entraran en Tokio, sino porque la visión de un futuro diferente, una visión que la cultura popular como el jazz ayudó a encarnar, se volvió más atractiva que el pasado, militarista. La guerra psicológica en el Pacífico fue una demostración temprana y cruda de lo que más tarde se conocería como poder blando. Demostró que la cultura no es una mera decoración de la vida nacional, sino una fuerza potente que puede moldear percepciones, cambiar mentes y, en 1967, última instancia, alterar el curso de la historia. El sonido de una trompeta en una noche de la jungla fue más que una táctica. Fue un presagio del mundo globalizado e interconectado culturalmente que surgiría de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La síntesis final de esta narrativa es que la humanidad compartida es el adversario más formidable de cualquier ideología totalitaria. Un régimen puede construir ejércitos, adoctrinar a su población y controlar sus fronteras, pero no puede erradicar las emociones universales que el arte es capaz de evocar. El soldado japonés en su trinchera, escuchando una melodía de un mundo de distancia, no estaba pensando en estrategia o geopolítica. Estaba pensando en el hogar, en el amor, en la paz, en la vida misma, y en ese momento la guerra, con sus demandas absolutas de lealtad y sacrificio, perdió parte de su poder sobre él. El jazz no destruyó al soldado,
pero sí atacó la lógica que lo mantenía luchando hasta la muerte. Y al hacerlo, reveló una verdad perdurable, que incluso en la más oscura de las noches, en el más brutal de los conflictos, una sola nota de belleza puede ser un acto de resistencia y una promesa de que un mundo diferente es, a pesar de todo, posible.